Sí, y ya que vamos a hablar de quiénes van a rodearlo a usted y nos ha dado algunos nombres importantes en su campaña, quiero preguntarle por un tema que sin duda ha causado mucha controversia en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y es esa coalición de gobierno que él armó y en la cual se rodeó de personas altamente cuestionadas. Y le quiero leer solo un par de nombres: Antonio Correa, el Clan Torres, Alfredo Ape Cuello del Partido Conservador, Julián Bedoya, Carlos Andrés Trujillo. Son personas que han sido claves para el presidente Gustavo Petro, no solamente por el apoyo en el Congreso, sino porque además les ha dado puestos dentro del Ejecutivo. Y por supuesto, usted no tiene que responder por esas decisiones que han sido del presidente Gustavo Petro, pero quiero preguntarle, ¿mantendría ese tipo de conexiones para lograr la gobernabilidad en un eventual gobierno suyo? ¿Se seguiría rodeando de estos nombres en particular? En distintos momentos de la campaña, lo he dicho, en varios discursos, en varias intervenciones públicas, yo haré mi mejor esfuerzo, el máximo esfuerzo, para que podamos eliminar la corrupción desde en primer lugar, el gobierno. Así que buscaré tomar prácticas, acciones que eviten que la corrupción comience por el propio gobierno. Y eso va precisamente a ser una de las tareas del doctor Velázquez. Así que la respuesta es categórica. Voy a combatir la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Ahora, candidato, usted mencionaba el nombramiento, eventual nombramiento de Iván Velázquez para liderar esa lucha contra la corrupción. Usted mencionaba ahora en la respuesta a Marcela la forma de cerrarle el paso a los políticos que de una u otra forma parecen implicados en estos casos. Pero yo quisiera ir más allá, para que usted nos hable concretamente. ¿Usted va a acabar con la Ley 80? ¿Usted va a acabar con esa puerta abierta que hay para la corrupción como son los contrataderos? En términos, digamos, de lo que quedará escrito, ¿cómo se establece esa lucha? Sí, agradezco mucho esa pregunta porque sí, esa va a ser una prioridad. Hay que reformar la ley de contratación pública en Colombia. Hay que buscar que haya una participación ciudadana activa en la auditoría, en la estructuración de esa contratación, que las organizaciones, asociaciones, juntas de acción comunal en los territorios puedan contratar con el Estado, que exista total transparencia en quién contrata. Es decir, que podamos saber con quién está contratando el Estado. Eso suena obvio y de perogrullo, pero no lo es. Aquí existe una especie como de enjambre de siglas, dobles identidades o triples, que garantiza que quien tenga un contrato con el Estado pueda buscar la manera de burlar la ley y ejercer todas las formas de corrupción posible. Es necesario reformar el sistema general de regalías, por supuesto, que se ha ido esos billones de pesos que pagan las empresas transnacionales en corrupción y en lo que se llama elefantes blancos, obras que nunca terminan siendo destinadas para lo que habían sido concebidas. Entonces sí, ahí hay un tema esencial y será un objeto de reforma y de discusión que yo espero abocar muy pronto. Doctor Iván Cepeda, usted ha sido a lo largo de su vida un defensor de los derechos humanos y ha sido protagonista en todos los recientes procesos de paz, incluida la paz total del presidente Gustavo Petro, que ha recibido críticas por falta de método y por el fortalecimiento de algunos grupos armados. Si usted llega a la presidencia, ¿está dispuesto a combinar zanahoria y garrote? Déjeme poner la escena y el modo presidente. Si usted ya es presidente y resulta que se confirma que hay un campamento donde hay un jefe de un grupo armado que sigue delinquiendo y que si usted lo bombardea puede debilitar a ese grupo y facilitar la llegada a un acuerdo de paz, ¿usted como presidente ordenaría el bombardeo o no lo haría? Lo primero es entender el origen de la política actual de paz.
efectivamente yo participé de manera activa en idear la política de paz total, no en su ejecución, salvo en uno de sus aspectos, que fue el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Participé activamente en esos diálogos, como lo vengo haciendo desde hace ya prácticamente 15 años. He participado en distintos procesos con el ELN. Efectivamente, esa política ha tenido vacíos, desaciertos, errores, y habrá que hacer un balance de ella. Mi posición actual frente a la política de paz es que hay que hacer una reducción fundamental a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que es imprescindible, porque es un compromiso de Estado, porque ha significado el cambio para el país, un cambio positivo en muchos aspectos, y porque hay una deuda con muchas comunidades en los territorios. En segundo lugar, yo creo que si el ELN responde a unas condiciones claras que se planteen, se podría buscar terminar lo que han sido 30 años de diálogo de distintos gobiernos con el ELN. Y en tercer lugar, creo que es imprescindible adoptar una ley de sometimiento para las organizaciones criminales y los grupos armados que no entran en la categoría de los grupos con los cuales se debe hacer un diálogo político. Hay otras mesas, otros procesos, eso habrá que hacerle un balance riguroso. Ahora, con relación a decisiones puntuales de la política de seguridad, pues en su momento se tomarán esas decisiones y se hará como se suele hacer esto en los consejos nacionales de seguridad. O sea, no. Candidato, pero... No he dicho ni sí ni no, he dicho que se tomará en su momento. Candidato, pero eso que usted menciona, esa diferencia entre mesas de diálogo dependiendo del carácter que tengan los grupos armados, me parece que es importante. El presidente Petro lo que ha señalado es que ya en Colombia no existen insurgencias ni grupos guerrilleros, sino básicamente bandas mafiosas. Y en esa definición amplia parece también incluir al ELN y, por supuesto, a las disidencias de las FARC. Pero interpreto por su respuesta a Juan Diego que usted no está de acuerdo con eso, que usted todavía cree que el ELN tiene un carácter político. El gobierno actual mantiene un proceso con el ELN. Está suspendido por los hechos que ocurrieron, como ustedes recordarán, por la incursión sangrienta que hizo el ELN en el Catatumbo. Sí. Pero esa mesa no ha sido rota, está suspendida. Así que ahí continúa un diálogo. Bueno, en este momento, repito, está suspendido, pero habrá que examinar la situación cuando yo llegue al gobierno, porque, lo digo de una vez, grupos armados que atenten contra lideresas y líderes sociales o que ataquen a la población utilizando cierto tipo de acciones cruentas como la que vimos hace unas semanas en el Cauca, dinamitar una carretera donde mueren 19 o 20 civiles, con grupos que toman esa clase de acciones y determinaciones, no puede haber diálogo. Eso está clarísimo. Así que veremos. Son determinaciones que habrá que tomar haciendo análisis muy claros y concretos. Y precisamente en puntos claros y concretos, uno de las negociaciones que más ruido genera y preocupación son las que se adelantan con alias Calarcá. Alias Calarcá, que en su momento fue detenido, usted sabe todo el episodio, liberado, está en el proceso, se han denunciado nuevos crímenes cometidos, en fin. ¿Usted cree que alias Calarcá ha cumplido con lo que deben ser compromisos para seguir adelante con un proceso de paz? Yo lo que haré es examinar ese proceso. No adelanto el examen desde ya, pero repito, el criterio, que es lo que en este caso a mi modo de ver es válido y necesario, grupos armados que ataquen a la población civil de manera indiscriminada, cruenta, cruel, utilizando métodos en los que se hacen atentados, perecen personas, masacres, o que atentan contra liderazgos sociales,
son grupos con los cuales realmente veo muy difícil avanzar en diálogos de paz.